En el principio, antes de que el tiempo se midiera como lo conocemos, antes de que el hombre pisara la tierra, antes de que las estrellas fueran contadas, existía un orden celestial perfecto. Dios, el creador de todo lo visible y lo invisible, formó seres espirituales a quienes llamamos ángeles. Ellos fueron diseñados para reflejar su gloria, para servirle en obediencia y para participar en la grandeza de su creación. Entre esos seres había uno que sobresalía con un resplandor incomparable. Su nombre era Lucifer. El significado de su nombre era profundo, portador de luz, lucero de la mañana. Su sola presencia iluminaba como si en él se concentrara la hermosura del cielo. El profeta Ezequiel lo describe con palabras que nos transportan a un tiempo de esplendor. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén estabas, en el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Estas palabras nos revelan que Lucifer no era un ángel común, era un querubín, una de las órdenes más elevadas en la jerarquía celestial. Estaba destinado a custodiar la santidad de Dios, a moverse cerca del trono eterno, a reflejar la gloria divina con su misma existencia. Imagina por un momento la escena, un ser cubierto de resplandores, adornado con piedras preciosas que reflejaban la luz del Creador como un arco iris interminable. Sus alas extendidas podían cubrir, proteger, guardar. Su sabiduría sobrepasaba la de todos los ángeles a su alrededor. Era bello, fuerte, poderoso. Era, en pocas palabras, una obra maestra de Dios. Lucifer estaba en el Edén, el huerto de Dios, no como Adán lo estaría después, sino como un ser celestial que contemplaba la perfección de la creación. Caminaba entre piedras de fuego, símbolo del acceso directo a la presencia de Dios, símbolo de pureza y de majestad. Durante un tiempo todo en él era perfecto. Su corazón era limpio, su misión clara, su función gloriosa. En el cielo no había lugar para el mal, ni para el orgullo, ni para la corrupción. Y en esos días de luz, Lucifer era fiel reflejo del amor y el poder de Dios. Pero la historia que hoy nos convoca no es la de un ángel que permaneció en humildad, sino la de uno que, habiéndolo tenido todo, quiso más. Sin embargo, antes de entrar en la tragedia de su caída, debemos detenernos en lo que él representaba. Lucifer era la prueba viva de que Dios no crea nada imperfecto. Cada detalle en su ser mostraba la intención de un creador que ama la belleza, la sabiduría y la perfección. Al mirarlo, los ángeles podían admirar la obra de Dios. Él era un espejo del poder divino. Pero incluso la mayor belleza puede convertirse en trampa. Incluso la más brillante luz puede, un día, querer brillar por sí misma. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios creó a un ser capaz de rebelarse? La respuesta está en el don más precioso que Dios concedió, tanto a los ángeles como a los hombres: el libre albedrío, la capacidad de elegir. Sin libertad no puede haber verdadero amor ni verdadera obediencia. Lucifer tenía la libertad de seguir glorificando a Dios, de permanecer en humildad, de ser eternamente el portador de luz, y durante incontables edades lo hizo. El cielo resonaba con la armonía de los ángeles, y Lucifer estaba entre ellos, resplandeciendo como el más brillante. Pero en algún momento, en lo profundo de su corazón, una chispa distinta encendió algo peligroso, una semilla que más tarde germinaría en orgullo y ambición. Antes de llegar allí, recordemos lo que era Lucifer en su origen: un querubín guardián, un reflejo de la gloria de Dios, un ser de incomparable hermosura, una obra perfecta en todos sus caminos. Su misión era clara: custodiar la presencia de Dios, servir como protector, reflejar luz. Su nombre mismo lo declaraba: portador de luz. Y es aquí donde la historia comienza a tomar un giro inesperado, porque cuanto más alta es la cima, más profundo puede ser el abismo de la caída. Lucifer había sido levantado a una posición única en el orden celestial. Pero pronto lo que había sido don empezó a verse como derecho. Lo que había sido privilegio comenzó a parecerle insuficiente. Lo que debía ser adoración a Dios empezó a transformarse en adoración a sí mismo. La historia del ángel de la luz es, en esencia, una advertencia eterna: que ningún don, ningún talento, ninguna posición, por elevada que sea, puede sostenerse si el corazón no permanece en humildad ante el Creador. Por eso, al narrar este capítulo de su origen, no solo vemos la gloria de Lucifer, sino también el contraste inevitable que pronto se avecina. La luz más brillante, cuando se corrompe, produce la oscuridad más profunda. Lucifer era bello, Lucifer era sabio, Lucifer era fuerte, Lucifer era luz. Pero esa luz pronto sería torcida en tinieblas. Y así, con la imagen del ángel perfecto aún resplandeciendo ante nuestros ojos, nos preparamos para entrar en el siguiente capítulo de esta historia:
el momento en que la semilla del orgullo germinó en su corazón y el portador de luz comenzó a soñar con un trono que no le pertenecía. El corazón de Lucifer, aquel que había sido creado perfecto, comenzó a albergar un pensamiento extraño, una idea que al inicio pudo parecer pequeña, casi insignificante, pero que con el tiempo se convirtió en fuego incontrolable. Esa chispa era el orgullo. El profeta Isaías, siglos más tarde, escribiría palabras que reflejan este misterio. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones, 5 frases que muestran el ascenso del orgullo. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio, subiré sobre las nubes, seré semejante al Altísimo. Cada una de estas afirmaciones era como un escalón hacia la rebelión. Lucifer, el portador de luz, ya no estaba conforme con reflejar la gloria de Dios. Ahora quería la gloria para sí mismo. Imagina el contraste. Un ángel rodeado de esplendor, con acceso directo al trono de Dios, con un honor incomparable, comienza a mirar hacia arriba, pero no hacia el Creador, sino hacia sí mismo. Sus alas, que antes se extendían para cubrir en reverencia, ahora se agitan en deseo de grandeza. Su mente, llena de sabiduría, se distorsiona en pensamientos de ambición. En el cielo, donde todo era orden y armonía, una voz interior comenzó a desafinar. Lucifer empezó a decir: yo subiré, yo levantaré, yo me sentaré, yo seré semejante al Altísimo. El yo se convirtió en el centro de su existencia. El orgullo es la raíz de toda rebelión, y en el corazón de Lucifer esa raíz comenzó a crecer. Al principio era solo un deseo oculto, una chispa en la intimidad de su ser. Pero poco a poco se convirtió en un fuego que consumía su propósito original. Ya no le bastaba ser un reflejo. Quería ser el centro. Ya no le bastaba adorar. Quería ser adorado. Ya no le bastaba servir. Quería reinar. Este es el gran misterio de la maldad. Cómo un ser perfecto, en un lugar perfecto, con un propósito perfecto, eligió rebelarse contra el Creador. Lucifer no cayó por debilidad. No cayó por ignorancia, cayó por orgullo. Y el orgullo, cuando crece, se convierte en rebelión abierta. Imagina la escena en el cielo, millones de ángeles sirviendo en perfecta obediencia, coros angelicales adorando al Altísimo, el trono de Dios rodeado de gloria indescriptible, y en medio de todo un querubín, hermoso y poderoso, guardando un secreto en su corazón, un deseo oculto, ser como Dios. ¿Puedes sentir la tensión? Es como una grieta en un cristal perfecto, al principio apenas visible, pero con el tiempo esa grieta se extiende, se multiplica, hasta que todo el cristal se rompe. Lucifer comenzó a hablar, susurros en el cielo, palabras sutiles, preguntas disfrazadas de reflexión. Tal vez decía a otros ángeles: ¿acaso no somos también gloriosos? ¿Acaso no tenemos poder y belleza? ¿Por qué solo uno debe ser exaltado sobre todos? Con astucia fue sembrando semillas de duda, la misma astucia que siglos más tarde usaría para engañar a Eva en el Edén. El tentador ya se estaba formando en el corazón del portador de luz, y algunos ángeles escucharon. Algunos, fascinados por su esplendor y convencidos por sus palabras, comenzaron a seguirlo. El cielo, que hasta ese momento era un reino de unidad perfecta, empezó a dividirse. El orgullo de unos se convirtió en la rebelión de muchos, y lo que empezó como un pensamiento se transformó en una guerra. Pero antes de la batalla, detengámonos en la esencia de esta rebelión. Lucifer quería ser semejante al Altísimo. No quería ser semejante en amor, en bondad, en justicia. Quería ser semejante en poder, en dominio, en adoración. Quería ocupar el trono. Este fue el mayor error. Olvidar que el trono pertenece solo a aquel que no tiene principio ni fin. Lucifer, siendo criatura, quiso ocupar el lugar del Creador. La Biblia dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lo que debía llevarlo a gratitud, lo llevó a arrogancia. Lo que debía impulsarlo a adorar, lo llevó a envidiar. Lo que debía recordarle que era creación, lo llevó a querer ser creador. El orgullo convierte bendición en maldición, convierte dones en armas contra el mismo dador, convierte la luz en tinieblas. Y así, Lucifer, el ángel de luz, comenzó su transformación en Satanás, el adversario. Pero aún no había caído. El conflicto apenas estaba naciendo. El cielo estaba a punto de presenciar lo impensable. Una rebelión contra el mismo Dios. En ese momento la eternidad contuvo el aliento, porque lo que estaba en juego no era solo la fidelidad de un ángel, sino la pureza del cielo mismo. La pregunta era clara: ¿quién reinaría?
¿El Creador eterno o una criatura rebelde? El orgullo había hablado, la rebelión estaba declarada. El portador de luz ya no estaba satisfecho con reflejar la gloria de Dios. Ahora quería la gloria para sí mismo. Y ese deseo oscuro, esa ambición desmedida, lo llevó a arrastrar con él a una tercera parte de los ángeles. El cielo se dividió. La luz y la oscuridad se enfrentaron. En ese instante comenzó la primera gran guerra espiritual de la historia. El cielo, ese lugar de armonía perfecta, estaba a punto de presenciar lo impensable. Una guerra. No una guerra de ejércitos humanos con espadas y lanzas, sino un conflicto cósmico, espiritual, eterno. Una batalla en la que no se disputaban territorios, sino el derecho de gobernar. Lucifer ya no era solo un ángel con pensamientos ocultos. Ahora se había convertido en líder de una rebelión. Su voz, que antes entonaba cánticos de alabanza, ahora lanzaba gritos de desafío. Sus alas, que antes cubrían en reverencia, ahora se agitaban con furia. Su corazón, que antes ardía con la luz de Dios, ahora ardía con la ambición de ser Dios. Y no estaba solo. Una tercera parte de los ángeles del cielo lo había seguido. Seducidos por su belleza, convencidos por sus palabras, atrapados por la ilusión de un reino nuevo, estos ángeles se unieron a su causa. La rebelión ya no era un pensamiento, era un ejército. El libro de Apocalipsis lo narra con palabras poderosas. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos por primera vez la transformación de Lucifer en lo que Apocalipsis llama el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás. El portador de luz se había convertido en el príncipe de las tinieblas. Imagina la escena. De un lado, Miguel, el arcángel guerrero, el que siempre defendió la santidad de Dios, levantando la bandera de la fidelidad. De su lado, millones de ángeles leales, resplandecientes, firmes, listos para luchar. Del otro lado, Lucifer, ahora en su figura de dragón, rodeado de los ángeles caídos que eligieron seguirlo. Sus voces llenas de desafío, su brillo original oscurecido, sus alas extendidas en señal de rebelión. El cielo, lugar de paz, se convirtió en campo de batalla. No había armas de hierro, pero había poder. No había espadas forjadas, pero había fuego, luz, trueno. El poder de los ángeles, más allá de lo que podemos imaginar, se desató en esa guerra. El choque fue violento, el estruendo indescriptible. Ángeles luchando contra ángeles, luz contra sombra, fidelidad contra rebelión. El dragón rugía, su voz era como tormenta que estremecía los cielos. Miguel respondía con firmeza proclamando el nombre del Altísimo. La batalla no era entre iguales, era entre la criatura que quiso ser Dios y los siervos que sabían que solo hay un Dios. Lucifer luchó con todo su poder. Tenía belleza, tenía sabiduría, tenía seguidores. Pero había algo que no tenía, la verdad. Y en una guerra contra Dios la mentira nunca prevalece. Las huestes celestiales, bajo el liderazgo de Miguel, avanzaron con fuerza incontenible. Cada vez que proclamaban la santidad del Creador, la rebelión se debilitaba. Cada vez que recordaban que Dios es eterno, el orgullo del dragón se desplomaba. La guerra duró lo necesario para mostrar una lección eterna. Ningún poder creado puede vencer al Creador. Lucifer fue derrotado. El dragón, junto con sus ángeles, fue expulsado. No hubo lugar para ellos en el cielo. La gloria que un día lo cubrió fue apagada. El resplandor que un día lo hacía portador de luz se convirtió en oscuridad. Y así, el cielo volvió a la paz. Pero la historia no terminó allí, porque aunque fue arrojado, no fue destruido. Aunque fue expulsado, aún quedaba en él el deseo de engañar, de tentar, de arruinar lo que Dios amaba. Satanás fue lanzado a la tierra, y con él, los ángeles caídos, que ahora conocemos como demonios. El escenario del conflicto cambió. El campo de batalla ya no sería el cielo, sino el mundo. Desde ese momento, Lucifer, convertido en Satanás, se convirtió en el acusador, en el adversario, en el tentador. El cielo quedó limpio de su rebelión, pero la tierra estaba a punto de enfrentarse a su engaño. El rugido del dragón no se apagó, solo cambió de lugar, y el plan de Dios, que nunca puede ser derrotado, continuaba avanzando hacia la victoria final. Así terminó la primera guerra, una batalla épica en el cielo, una lección para la eternidad. La luz siempre vence a la oscuridad. Lucifer ya no era el mismo. El ángel que había sido portador de luz, el querubín protector, había quedado atrás. Expulsado del cielo, privado de su lugar de honor, caído de la presencia de Dios, Lucifer recibió un nuevo nombre, Satanás.
Este nuevo nombre reflejaba su verdadera naturaleza. Satanás significa adversario, opositor, y eso es exactamente lo que se convirtió, en el enemigo declarado de Dios y de todo lo que Él ama. El dragón, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos. Estos son los títulos que la Biblia le da. Cada uno de ellos muestra una faceta de su misión en la oscuridad. Ya no brillaba con la gloria del Altísimo. Ahora su propósito era robar, matar y destruir. Ya no proclamaba alabanzas, ahora levantaba acusaciones. Ya no era portador de luz, ahora era príncipe de las tinieblas. Satanás en el libro de Job, una de las primeras escenas donde lo vemos actuar está en el libro de Job. Allí, Satanás aparece en medio de los hijos de Dios presentándose delante del Señor. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Satanás responde, de rodear la tierra y de andar por ella. En ese diálogo, Satanás se muestra como lo que es, un acusador. Señala a Job y lo acusa de ser fiel solo porque ha recibido bendiciones. Propone que, si se le quita todo, Job maldecirá a Dios en su rostro. Aquí vemos su estrategia: sembrar dudas, poner a prueba, tentar destruir la fe de los hombres. Pero también vemos un límite claro. Satanás no puede actuar más allá de lo que Dios le permite. Es adversario, sí, pero no es soberano. Tiene poder, pero no es infinito. Su maldad es grande, pero está contenida bajo la autoridad de Dios. Satanás como tentador en el desierto siglos después, cuando Jesús vino al mundo, Satanás volvió a aparecer, esta vez como tentador. Después del bautismo en el Jordán, Jesús fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Allí, Satanás se acercó con 3 tentaciones. La primera fue sobre el hambre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda fue sobre la gloria. Si me adoras, te daré todos los reinos del mundo. La tercera fue sobre la identidad. Lánzate desde lo alto del templo, porque está escrito que los ángeles te sostendrán. En cada tentación, Satanás mostró su astucia, usar necesidad, deseo de poder y manipulación de la Escritura. Pero en cada tentación Jesús respondió con la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás tuvo que huir. Aquí vemos la realidad de su poder. Puede tentar, puede seducir, puede proponer, pero no puede obligar. La decisión final siempre está en el corazón del hombre. Satanás como acusador, otra de sus funciones es la de acusar. El libro de Zacarías lo muestra claramente. El profeta ve en visión al sumo sacerdote Josué delante de Dios, vestido con ropas sucias. A su lado está Satanás acusándolo. Pero Dios mismo reprende al acusador y limpia a Josué, vistiéndolo con vestiduras nuevas. Este pasaje es poderoso porque revela que Satanás busca constantemente señalar nuestras faltas. Quiere recordarnos nuestras caídas, nuestros pecados, nuestras ropas manchadas. Pero la gracia de Dios siempre cubre, limpia y restaura. El acusador queda en silencio cuando Dios extiende su misericordia. Satanás como príncipe de este mundo, Jesús mismo lo llamó el príncipe de este mundo. Esto significa que después de su caída, Satanás estableció influencia sobre los sistemas de la tierra. Gobierna por medio del engaño, la mentira, la ambición y la corrupción. Su reino no es visible como un trono humano, pero se refleja en cada injusticia, en cada maldad, en cada corazón apartado de Dios. El apóstol Pablo lo llama el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Aquí comprendemos la magnitud de su obra. Satanás lucha constantemente para mantener a los hombres en tinieblas, para que no conozcan la verdad de Cristo. Su guerra ya no es en el cielo, donde fue derrotado. Ahora es en la tierra, en el corazón y la mente de los hombres. Su identidad definitiva, con cada aparición la Biblia revela quién es realmente. Satanás es adversario porque se opone a la obra de Dios. Es acusador porque señala las faltas del pueblo de Dios. Es tentador porque busca seducir al hombre. Es engañador porque se disfraza como ángel de luz. Es destructor porque su fin es arruinar lo que Dios ama. Lucifer había sido creado para reflejar la luz, pero en su caída eligió convertirse en sombra. Y esa sombra ha acompañado a la humanidad desde el principio, buscando arrastrar a los hombres a la misma rebelión que lo destruyó a él. Sin embargo, a pesar de toda su astucia, a pesar de todo su poder, Satanás sigue siendo un ser creado. No es eterno, no es omnipotente, no es invencible. Es fuerte, sí, pero está bajo el control del Dios Todopoderoso. El portador de luz se convirtió en príncipe de tinieblas. El querubín guardián se transformó en el acusador. Lucifer se convirtió en Satanás. Y aunque hoy actúe con furia, su final ya está escrito. Satanás es real, su poder es innegable. Su presencia, aunque invisible, se percibe en la maldad, en la injusticia,
en la tentación que toca cada corazón humano. Pero hay una verdad que debemos recordar siempre. Su poder es limitado. No importa cuánto rugido se escuche, no importa cuán grande parezca su sombra, nunca ha sido ni será igual a Dios. El límite en Job, regresemos al libro de Job. Cuando Satanás se presentó delante de Dios, lo primero que vemos es que tuvo que dar cuentas. No apareció como un igual, sino como un súbdito. Pidió permiso, no actuó por voluntad propia. Dios le dijo: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él». El adversario obedeció. Sí, atacó a Job. Le quitó riquezas, le quitó familia, lo cubrió de llagas. Pero jamás pudo tocar más allá del límite que Dios le impuso. El enemigo destruye, pero hasta donde Dios se lo permite. El límite en la tentación de Jesús. En el desierto, Satanás tentó al Hijo de Dios. Lo desafió con pan, con poder y con orgullo, pero no pudo obligarlo. Jesús respondió con la palabra, y el tentador tuvo que huir. Aquí aprendemos algo fundamental. Satanás puede proponer, pero no puede forzar. Puede mostrar caminos falsos, puede adornar las mentiras, pero la decisión final siempre recae en el corazón humano. El límite en su naturaleza. Recordemos lo más importante. Satanás es criatura, no creador. No es omnipotente, su fuerza es grande, pero no infinita. No es omnipresente, no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. No es omnisciente, no lo sabe todo, aunque es astuto y observador. Solo Dios posee esos atributos. Satanás, por poderoso que parezca, siempre será inferior al Altísimo. El límite de la cruz. El momento más claro donde vemos su derrota es en la cruz de Cristo. Satanás creyó haber vencido cuando Jesús fue entregado a la muerte. Creyó que la oscuridad había apagado la luz, pero la resurrección rompió su engaño. La Biblia dice: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». La cruz no fue derrota, fue victoria. La sangre de Jesús canceló el poder de la acusación. Donde antes Satanás señalaba el pecado, ahora la gracia de Cristo responde: perdonado, redimido, limpio. El acusador perdió su mayor arma, el límite en los creyentes. El apóstol Santiago lo declara de manera sencilla pero poderosa: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Lo notaste? Satanás no huye de gritos vacíos ni de rituales humanos. Huirá cuando un hijo de Dios se mantenga firme en la fe, cubierto por la palabra y fortalecido en oración. El poder del enemigo tiene límites claros. No puede vencer a un corazón rendido a Dios. El límite del tiempo, y hay un límite aún mayor: el tiempo. El enemigo sabe que su fin se acerca. Por eso actúa con furia, como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero lo hace sabiendo que el reloj avanza en su contra. El Apocalipsis lo anuncia: el diablo descenderá a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Su poder es grande, pero su destino está sellado. Una verdad para recordar: Satanás no es un rey absoluto. No es dueño del universo. No es un Dios al mismo nivel que el Creador. Es un adversario fuerte, sí. Es un tentador astuto, sí. Pero es al final una criatura caída. Un ángel derrotado, condenado a un fin eterno. Lucifer, el ángel de luz, perdió su brillo al rebelarse. Satanás, el adversario, continúa actuando en la tierra, pero su poder nunca ha sido infinito. El portador de luz se convirtió en príncipe de tinieblas, pero incluso en su oscuridad está limitado por la autoridad del verdadero Rey de Reyes. Desde su caída, Satanás ha actuado como adversario, tentador y acusador. Ha sembrado caos entre los hombres. Ha oscurecido la verdad. Ha intentado destruir lo que Dios ama, pero su historia no termina en victoria. La Biblia es clara. El fin del enemigo ya está escrito. El principio del fin. El libro de Apocalipsis revela escenas poderosas. Allí vemos a Satanás, el dragón, actuando con furia en los últimos tiempos, engañando a las naciones, levantando reinos de maldad, persiguiendo al pueblo de Dios. Pero tras cada movimiento suyo, se escucha una voz más fuerte, la voz del Cordero, el que venció en la cruz. El Apocalipsis nos recuerda que la batalla final no será entre iguales. No es luz y oscuridad luchando en equilibrio. Es la luz eterna de Dios destruyendo de una vez y para siempre la sombra del enemigo. El milenio y su liberación final. Apocalipsis 20 describe un pasaje impresionante. Un ángel desciende del cielo con una gran cadena en su mano. Toma al dragón, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Durante ese tiempo, Satanás no puede engañar más a las naciones, pero después será soltado por un breve periodo. Una última oportunidad de manifestar su rebelión, un último intento de engañar y reunir a las naciones contra el pueblo de Dios. La escena es dramática.
ejércitos de la tierra rodeando el campamento de los santos listos para la batalla. Pero entonces fuego desciende del cielo y los consume. No hay lucha larga, no hay resistencia posible. La victoria de Dios es inmediata, el lago de fuego. Y aquí llegamos al destino final de Satanás. Apocalipsis 20:10 lo declara sin rodeos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es su fin. El adversario será derrotado definitivamente. El acusador será silenciado para siempre. El tentador será encadenado en un juicio eterno. Ya no habrá engaños, ya no habrá acusaciones, ya no habrá guerras espirituales. El rugido del león falso quedará apagado en las llamas de su condena. El contraste eterno imagina la escena final. El ángel que un día brilló como lucero de la mañana, que se enalteció por su hermosura, que soñó con ser semejante al Altísimo, termina humillado en derrota eterna. El que quiso un trono junto a las estrellas, termina sin lugar en el cielo. El que buscó adoración, termina siendo ejemplo eterno de destrucción. Mientras tanto, Dios sigue reinando en gloria. El Cordero Jesucristo es exaltado por los siglos. Los redimidos cantan: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La luz triunfa, la vida vence, el mal es derrotado para siempre. La lección para nosotros: la historia de Lucifer no termina con su caída, ni con su rebelión, ni siquiera con sus engaños en la tierra. Termina en el juicio eterno. Y esto nos enseña algo poderoso. El mal puede rugir, pero su rugido tiene fecha de caducidad. El adversario puede actuar, pero su tiempo está contado. El tentador puede intentar desviar, pero su destino ya está decidido. Su final no es incierto, su final está escrito. El lago de fuego será su morada eterna, la victoria del Cordero. El Apocalipsis no es un libro de terror, sino de esperanza, porque en medio de las visiones de dragones y bestias, siempre resplandece el Cordero. Jesús es el centro, Él venció en la cruz, Él reinará por siempre. La derrota final de Satanás no solo nos muestra el juicio del mal, sino también la victoria absoluta del bien. La eternidad será un lugar sin acusaciones, sin tentaciones, sin lágrimas provocadas por el enemigo. Solo habrá luz, vida y gloria en la presencia de Dios. Lucifer, el portador de luz, cayó por orgullo. Satanás, el adversario, sembró engaño y destrucción. Pero el fin de la historia es claro. Será derrotado para siempre. El lago de fuego espera, la voz del acusador será silenciada, y la luz del Cordero brillará eternamente. La historia de Lucifer no es solo un relato del pasado, ni únicamente una profecía del futuro. Es sobre todo un mensaje para nosotros hoy. Un espejo en el que vemos los peligros del orgullo, la importancia de la fidelidad y la seguridad de la victoria en Dios. El peligro del orgullo. Lucifer cayó por orgullo. No fue por falta de poder, porque tenía gran autoridad. No fue por falta de belleza, porque era perfecto en hermosura. No fue por falta de oportunidades, porque servía en la misma presencia de Dios. Fue el orgullo lo que lo destruyó. Ese deseo de ser más, de elevarse, de ocupar un lugar que no le correspondía. El orgullo sigue siendo hoy una de las trampas más sutiles. Nos hace pensar que no necesitamos a Dios. Nos hace creer que somos suficientes por nosotros mismos. Nos lleva a despreciar a los demás. La caída de Lucifer es un recordatorio eterno. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La importancia de la obediencia. Lucifer conocía la verdad, pero eligió la rebelión. Los ángeles que lo siguieron sabían quién era Dios, pero decidieron desobedecer. La obediencia no es una imposición, es una elección de amor. Cuando obedecemos, reconocemos que Dios sabe más que nosotros. Cuando obedecemos, nos protegemos del engaño del enemigo. Cada decisión cuenta. Cada vez que decimos sí a la voluntad de Dios, fortalecemos nuestra fe. Cada vez que decimos no a la tentación, debilitamos el poder del enemigo sobre nosotros. El poder de la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con discusiones humanas. Respondió con la palabra de Dios. Escrito está. Esa es nuestra mayor arma contra el adversario. La Biblia no es solo un libro antiguo, es espada de doble filo, es lámpara en la oscuridad, es escudo contra el engaño. Satanás teme a un creyente que conoce y vive la palabra, porque la verdad siempre derrota a la mentira. La realidad de la guerra espiritual. La Biblia nos dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla no es contra personas, es contra fuerzas espirituales. Por eso necesitamos armadura espiritual, la fe, la justicia, la verdad, la oración. El enemigo es real, pero también lo es el poder de Dios en nosotros. Cada día vivimos en medio de esa guerra, y cada día podemos elegir de qué lado estar. La seguridad de la victoria, aunque la lucha es intensa, nunca debemos olvidar. La victoria ya fue ganada en la cruz. El enemigo puede rugir, pero no puede derrotar a quien permanece en Cristo. El acusador puede señalar, pero la sangre de Jesús ya nos justificó. El tentador puede ofrecer caminos, pero la vida eterna está asegurada en Dios. No peleamos por una victoria incierta, peleamos desde la victoria ya conquistada. Una invitación personal. La historia de Lucifer nos invita a tomar decisiones hoy. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la soberbia, la desobediencia y el engaño? ¿O del lado de la humildad, la fidelidad y la verdad en Cristo? Cada corazón humano es un campo de batalla. El enemigo quiere sembrar orgullo, rebeldía y pecado, pero Dios ofrece gracia, perdón y vida eterna. La pregunta es clara: ¿a quién le abrirás tu corazón? Una esperanza eterna. El futuro del enemigo está sellado. El lago de fuego es su destino. Pero el futuro de los hijos de Dios es gloria eterna en su presencia. La eternidad será un lugar sin lágrimas, sin dolor, sin tentación, sin Satanás. Un lugar donde la luz de Dios brillará para siempre. Ese es el regalo que Cristo ofrece. Esa es la esperanza que nos sostiene. Lucifer cayó por orgullo. Satanás actúa con engaño. Pero los hijos de Dios pueden vivir en victoria. La lección es clara. Permanece en humildad. Camina en obediencia, llénate de la palabra. Vive en esperanza, porque el enemigo ya está derrotado. Y la luz del Cordero brilla para siempre. Hemos recorrido un camino largo, desde el origen de Lucifer como un ángel de luz hasta su caída en el orgullo, desde la batalla en el cielo hasta su transformación en Satanás, desde sus engaños en la tierra hasta la profecía de su derrota final. La historia está escrita. El enemigo no gana, la oscuridad no vence, la rebelión no triunfa. La advertencia, la vida de Lucifer es una advertencia, un recordatorio de que el orgullo destruye, un llamado a mantenernos humildes, vigilantes, obedientes a Dios. Si el ángel más bello cayó, cualquiera puede caer si se aparta de la verdad. El pecado siempre promete altura, pero siempre termina en caída. El orgullo siempre promete tronos, pero siempre termina en ruina. La realidad, vivimos en un mundo en el que Satanás todavía actúa, engaña, acusa, tienta, destruye. Y muchos caen en sus redes sin darse cuenta de que el enemigo tiene un destino ya marcado. La guerra espiritual no es un mito, es una realidad diaria. Cada pensamiento, cada decisión, cada acto de fe es parte de esa batalla. La esperanza. Pero en medio de esta lucha hay una verdad más grande. Dios reina. Jesús venció. La cruz derrotó al enemigo. El futuro está en manos del Creador. Y el final de la historia es victoria eterna para quienes creen en Él. El llamado tú, que escuchas esta historia, no eres un espectador neutral. Eres parte de este relato. Tu vida, tus decisiones, tu fe, están dentro de este gran conflicto entre la luz y la oscuridad. El enemigo quiere tu corazón. Dios también lo quiere, pero la decisión es tuya. Hoy puedes elegir. Hoy puedes rendirte a Cristo. Hoy puedes caminar en la luz. El final de Satanás, el inicio de nuestra eternidad. El destino de Lucifer es el lago de fuego. El destino de los hijos de Dios es la vida eterna en la presencia del Cordero. No habrá más tentación. No habrá más lágrimas. No habrá más rugidos falsos del enemigo. Solo la voz del Creador diciendo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Palabras finales. Querido oyente, esta historia no es ficción. Es un recordatorio eterno. Lucifer fue creado en gloria, pero cayó en desgracia. Satanás se levantó en rebelión, pero será destruido para siempre. Y tú hoy puedes aprender la lección. Vive en humildad. Permanece en obediencia, refúgiate en la palabra, confía en la victoria de Cristo, porque la oscuridad pasa, pero la luz verdadera ya alumbra, porque el acusador caerá, pero el Cordero reinará, porque el mal tiene fin, pero el amor de Dios es eterno.